Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo 2x2. En el día de hoy tuvimos la posibilidad de charlar con Leo Cristófoli. Leo tiene síndrome de Asperger y fue un placer haber compartido con él una pequeña entrevista, por así decirlo. Espero que la disfruten y estamos expectantes ante cualquier opinión o evaluación al respecto. Leo Cristófoli, un placer tenerte acá en Periodismo por 2. Me gustaría que te presentes ante la cámara. Hola. ¿Cómo te le presentarías a la gente? Yo soy un hombre tranquilo, tengo 25 años, no molesto a nadie y obviamente acá me siento orgulloso de ser de esta hermosa ciudad de Marcos Juárez. Y bueno, y también, bueno. Leo, tenés varias pasiones y dentro de esas pasiones te gusta mucho la historia. Exactamente, la historia, la geografía, también además obviamente el fútbol los fines de semana cuando vengo acá a ver al glorioso argentino de Marcos Juárez, el más grande. De la historia, ¿qué hechos históricos tenés bien en mente ahora que podrías comentar? Y como buen peronista siempre he querido resumir mucho la historia de mi querido partido, del querido partido justicialista, a los ideales de mi queridísimo general y bueno, y obviamente también a Evita. ¿En qué año llegó Perón al poder? ¿Te acordás más o menos? 1946. 1946. 1946 después de ganar las elecciones que fueron en 1945. ¿Y con qué por ciento de los votos más o menos asumió? Más del 50% de los votos. Más del 50%, es un número bastante importante. Sí, más o menos como casi cercano a los números, viste, que sacó Macri ahora en la última elección, viste, y el famoso 54% que sacó Cristina en el 2011, viste. ¿Y los ideales de Perón, te acordás más los o menos? Los ideales de Perón eran sobre todo, además de defender justicia social y además de defender los intereses nacionales, por eso fue nacionalizando de a poco los ferrocarriles que estaban en manos inglesas, viste, o manos francesas, viste, todo lo que era mano de obra extranjera lo fue de a poco nacionalizando, viste. Claro, y él defendió mucho a los trabajadores. Exactamente, los trabajadores fueron el pilar principal de su gobierno, además de haberle dado una importante mano a los sindicatos, como decir, y a las grandes corporaciones, a los grandes sindicatos, como decir, la CGT, metalúrgicos, claro, petroleros, los grandes sindicatos. Exacto. Los grandes sindicatos, además también apoyó a los pequeños sindicatos. Él no distinguía ni la clase social ni nada. Él siempre dio una importante mano a todos por igual. Y la historia internacional, las guerras mundiales, ¿te acordás más o menos las fechas? Y mira, la primera guerra fue durante 4 años, fue del 14 al 18, fue desde 103 años hasta hace 99 años. El año que viene van a ser 100 años del fin. ¿Y la Segunda Guerra Mundial? Del 39 al 45. ¿Y más o menos los países que combatían? Los países que combatían fueron... Que estaban las potencias del eje. Estaban las potencias del eje, con las que obviamente acá nuestro país tuvo su simpatía. Bueno, el general tuvo su simpatía. Bueno. ¿Y quiénes eran esas potencias del eje? Y estaba Italia, estaba Japón y estaba el más fuerte que era Alemania. ¿Y de los aliados? De los aliados estaba Francia, el Reino Unido y después se metió Estados Unidos. Después. Al principio eran solamente el Reino Unido y Francia, después... Estados Unidos se metió cuando Japón le bombardeó las islas de Hawái, la base que tenían en Pearl Harbor en el 41. Cuando Japón le bombardeó las islas, ahí le declararon la guerra, ¿viste? Y vos sabés que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos, entre los que estaban en la OTAN, ¿viste? Que fueron los países que se desarrollaron un poco más rápido. Y los países que estaban bajo la órbita rusa, los países del bloque soviético, que venía a ser
por un lado estaba la OTAN, ¿viste? Y por otro lado el Tratado de Varsovia. ¿Y la Organización de las Naciones Unidas, te acordás cuándo se fundó? 1948. 1945, un 24 de octubre exactamente, pero la fundación oficial se consolidó exactamente en el 48. Te veo mucho observando el mapa. Sí, ¿Qué te llama la atención de...? Los mapas, bueno, los mapas a mí me gustan siempre. Yo soy un hombre, como sabrás, viste, en la época mía de historia, ¿viste? En la época mía yo en geografía tenía las mejores notas, viste. ¿Qué te llama la atención de ese mapa? De todo. Tenés de toda clase de países, como tenés en el Medio Oriente y el norte de África, los países islámicos, viste. Actualmente, viste, todos esos países, mejor ni hablar, de que están en guerra todos esos países, viste, como decir, Siria se está desangrando en una guerra que no la verdad que me da lástima hablar de ¿Qué opinas al respecto de la lucha que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos? Está escalando hacia un conflicto. Esa guerra de egos que no para. Esa guerra, como pasó, viste, hoy que los norcoreanos lanzaron un misil hacia el mar al este de Japón. ¿Y te parece que se puede llegar a desatar? Se va a desatar en cualquier momento. Si todo esto está escalando hacia una tensión prácticamente irreversible ya. ¿Y te parece que tiene la capacidad nuclear necesaria Corea del Norte para aguantar a lo que es Estados Unidos ante un posible conflicto o no? Para mí no, porque Estados Unidos tiene mucho más recursos, es un estado mucho más poderoso. Corea del Norte, en cambio, está muy embargado económicamente, está muy apretado económicamente. ¿Y qué pensás que es lo que lleva al jefe de Estado norcoreano a estar en constante lucha o una lucha de egos? Porque la verdad que es así. Y con Donald Trump. Su ideología, viste, como es el tema él. Es un comunista de la línea más estalinista, viste. Y Estados Unidos, en cambio, quiere defender sus intereses también. Claro. Y Corea del Norte y Corea del Sur también están en una guerra, por así decirlo. En un conflicto. Están también en un conflicto, solamente que nunca hubo un armisticio que se firmó en el 53, ¿viste? En 1953, después de la guerra, ¿viste? Sí. Hubo un armisticio, pero nunca se llegó a un tratado de paz. Por ende, siguen en guerra. O sea, está parado el tema. Está parado, sí, pero entre lo que divide Corea del Norte de Corea es una del zona Sur, desmilitarizada, además de una importante cantidad de vallas eléctricas. No, está militarizada. Hay soldados sí. que se están apuntando todo el tiempo unos con otros. Sí, pero exactamente hay una zona desmilitarizada en medio de esa zona llena de soldados, valles, de cercas eléctricas, tenés de todo ahí. ¿Sí? ¿Existen esas cosas? Sí, de hecho hay fotos que lo prueban, que hay zonas eléctricas, de todo, cerca eléctricas, viste, que pasás, te electrocutas vivo ahí. Leo, el mundo moderno. Sí. Fueron varios procesos que lo constituyeron. ¿Te acordás cuáles son algunos de esos procesos? Hay dos revoluciones que son muy famosas. La industrial, que fue en Inglaterra, viste que eso por lo menos aceleró todo un gran proceso en Inglaterra, como decir, fueron naciendo las grandes industrias, nació el ferrocarril, nació todo, pero a su vez también acabó con el campesino, porque el campesino inglés, viste, de a poco se fue transformando en obrero. Pero previo a la revolución industrial estuvo la Revolución Francesa también. Más o menos fue por el mismo tiempo. Fue por el mismo tiempo, ¿no? Más o menos por el mismo tiempo, exactamente. Sí, del 1789. Sí, 1789 a 1798. Sí, tenés razón. Sí, más o menos por ese tiempo fue. Sí, y la Revolución Industrial produjo cambios bastante... muy grandes. Grandes. Fue un gran salto, imagínate. Estábamos casi en la época arcaica, solamente nomás vino después... pero solamente con un poco después el Renacimiento en la época del siglo XVI y todo, pero en línea general estábamos casi en una época arcaica, porque teníamos solamente el campesino era el campesino, el rico era el rico, y después, bueno, había una división social muy marcada. Era una división social muy marcada, estaba también estaba el comerciante que era el burgués, ¿viste? Y antes, fuera de cámara, me dijiste que había mucha corrupción en esa época. ¿Te acordás quién era el que estaba uno de los personajes más corruptos? Para mí, el personaje más corrupto que hubo en la historia de Francia fue el rey Luis XVI,
dicho y hecho, yo siempre digo, hicieron justicia a los franceses en ejecutar a un rey corrupto. Porque Claro, ¿y te acordás dónde lo ejecutaron? lo ejecutaron en la Plaza de la Revolución, en París. En la formación del mundo moderno, recién nombraste vos el humanismo y el renacimiento. Estos dos procesos, humanismo y renacimiento. Estos procesos, bueno, el humanismo, el hombre pasa a ser el centro de todo, obviamente se empiezan a dejar de lado muchas de las ideas medievales que tenía la Iglesia Católica en esa época. Que se basaba mucho en la cristiandad. Se basaba mucho en la cristiandad, ¿viste? Y también en esa época, mirá, yo digo, en esa época hubo corrupción dentro de la Iglesia. Obviamente. Si fue la corrupción de la Iglesia Católica el detonante de la Reforma Luterana, ¿Y te acuerdas en qué época, en qué año fue? 1517, fue 1517 cuando Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. La venta de indulgencia, todo eso, porque fue yo digo, se vendía todo, se vendía el perdón de los pecados por dinero, que era el dinero que necesitaba el Papa para terminar la Basílica de San Pedro, o sea. Y algo que llama mucho la atención dentro de la Reforma Protestante es la rapidez con la que se tradujeron las ideas. Claro, porque estaba la imprenta, además, Johannes claro. Wittenberg, Württemberg, no me acuerdo el apellido, había hecho un gran cambio con la imprenta, aunque efectivamente la imprenta no era tan invento de él, porque solamente se inventó en Europa, porque los chinos ya la tenían. Leo, otra de tus pasiones también es la fotografía. Exacto, yo soy un hombre fotógrafo, ¿viste? ¿Qué te gusta fotografiar generalmente? Paisajes, de todo, ¿viste? Soy un hombre de paisajes. Todo tipo de paisajes. De todo, ¿viste? De todo un todito, ¿viste? Acá en Marcos Juárez, ¿cuál es tu lugar preferido para fotografiar? Mi lugar es variado, ¿viste? No soy un hombre de elegir un punto fijo, yo soy hombre de variedad. De variedad de lugares. Variedad de lugares, exactamente. ¿Y tenés algún lugar específico que vos decís, acá me gusta ir, voy bastante seguido y le saco alguna foto? No tanto, ¿viste? No tanto. Yo soy hombre que elige cada uno de sus puntos específicos. Claro. Todos los puntos me parecen para mí lindos, a mí lo que es mi gusto, ¿viste? Al fotógrafo de paisaje todo le gusta. Exactamente, como decir, me puedo ir 4 veces a la semana a un campo lleno de cultura, claro, como decir, de maíz, ¿viste? Y bueno, y después, por ejemplo, ir a la Plaza Sarmiento, la Torre de la Iglesia, la plaza. ¿Tenés alguna técnica para sacar fotos? Generalmente tengo mi querida Nikon D7200, ¿viste? Una cámara. Sí, pero por ejemplo, ¿le querés sacar a algún árbol? ¿Te pones de alguna forma específica para...? Pues sí, me suelo poner algunas poses, ¿viste? Y también suelo usar algunas técnicas que suelen tener las cámaras, ¿viste? Claro, pues son cámaras muy... Son cámaras de muy complejo uso. Claro, son muy complejas, no son para cualquiera, de alguien que tiene que estar... Que exactamente, tiene que estar muy bien preparado, claro, todo. Yo más o menos, al principio no le sabía agarrarle la mano, pero después le agarré la mano, ¿viste? Leo, acá tenés la cámara y ¿qué te gustaría decirle a la gente? Que bueno, que yo soy un hombre tranquilo, viste, que tengo 25 años y que me siento orgulloso de ser marcojuarense. Te sentís orgulloso, eso está muy bueno. Me siento orgulloso de ser marcojuarense y de obviamente de ser del rojo, de argentino y bostero de alma. Gracias, Leo, a Dios. Muchas gracias por estos minutos y desearte lo mejor. Gracias, Tommy. Gracias, grande. Gracias, genio.